Quiero ir más profundo, llévame más cerca, donde te encuentro, en el lugar secreto, a tus pies me rindo. Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Ya estamos de vuelta meditando este libro fascinante, el libro de los Hechos, con unas historias extraordinarias. Es uno de esos libros, la verdad, que deseas que no terminen. Y bueno, después me di cuenta que no ha terminado. Se siguen escribiendo historias maravillosas de lo que sucede en la iglesia de Jesucristo. Y bueno, ya estamos en el día 30 con el título Ayuda o Persecución. Y hoy vamos a meditar el capítulo número 16, versos del 11 al 18. Pero bueno, recordemos el contexto. El contexto es que Pablo tiene una visión de un hombre macedonio donde le pide ayuda y Pablo obedientemente, reconociendo que había sido una instrucción de parte de Dios, él va a ese lugar a predicar el evangelio. Y así es como continúa esta historia, a la cual le vamos a dar lectura. Acompáñame ahí en la pantalla, o si tienes una Biblia, lo puedes seguir ahí. Dice de la siguiente manera: nos embarcamos pues en Troade y fuimos directamente a la isla de Samatrocia, y al día siguiente llegamos a Neápolis. De ahí fuimos a Filipos, y que es una colonia romana y una ciudad muy importante de esa parte de Macedonia. Ahí estuvimos algunos días. El sábado salimos a las afueras de la ciudad, junto al río, donde pensamos que había un lugar de oración de los judíos. Nos sentamos y hablamos del evangelio a las mujeres que se habían reunido. Una de ellas se llamaba Lidia, era de la ciudad de Tiatira, y vendía telas finas de púrpura. A esta mujer que adoraba a Dios y que estaba escuchando, el Señor la movió a poner toda su atención a lo que Pablo decía. Y fue bautizada junto con toda su familia, y después nos rogó: si ustedes juzgan que de veras soy creyente en el Señor, vengan a alojarse a mi casa. Y nos obligó a quedarnos. Sucedió una vez, cuando íbamos al lugar de adoración, que encontramos a una muchacha poseída por un espíritu de adivinación. Era una esclava que, adivinando, daba a ganar mucho dinero a sus amos. Esta muchacha comenzó a seguirnos, a Pablo y a nosotros, gritando: estos hombres son servidores del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Y esto hizo durante muchos días, hasta que Pablo, ya molesto, terminó de volverse y decirle al espíritu que la poseía: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. En aquel mismo momento el espíritu la dejó. Y bueno, podemos ver el protagonismo de este pasaje rodeado de mujeres. En el versículo número 13 nos dice que, bueno, cuando Pablo ya llega a este lugar, siguiendo obedientemente a la visión que había tenido, llega y nos dice la escritura en el versículo 13, dice: nos sentamos y hablamos del evangelio a las mujeres que se habían reunido. Increíblemente no había varones. Y la verdad es que es triste que el común denominador de quienes sirven a la obra del Señor en todos los sentidos, la verdad y la realidad es que muchas veces quienes nos van a la ventaja son las mujeres. Hay una enorme disposición en ella y entregas al Señor. La realidad es que delante del Señor, pues nosotros como varones hablando en general, estamos en una situación muy complicada. Si tú eres padre, tú debes de ser quien reúne a su familia a tener unos tiempos de oración, de lectura de la palabra. Si tú eres padre, somos responsables de ir al frente, somos responsables de conducir a nuestros hijos. Si tú eres un esposo, de la misma manera, tú eres quien va al frente, quien da la cara,
quien está buscando al Señor en oración, en la palabra, quien enseña, quien instruye. Si tú eres un joven, te estás preparando también en carácter, te estás preparando en el conocimiento de la palabra de Dios para llevar esas cargas que necesitas cuando tengas tu propia familia. En el versículo número 14 nos habla también otra vez de una mujer. Dice que el Señor la movió a poner toda su atención en lo que Pablo decía. Una mujer llamada Lidia dice que fue bautizada con toda su familia y le obligó al apóstol Pablo a, a hospedarse ahí en su casa. Y vemos aquí, ¿verdad?, a una mujer viendo por las necesidades de este siervo de Dios. Creo que ella ni siquiera imaginaba que este hombre sería quien más, nada más y nada menos escribiría casi la mitad del Nuevo Testamento y que su historia, lo que sucedió, quedaría grabado en las páginas de la Biblia y que conocerían millones de cristianos. Y así muchas veces nosotros no nos imaginamos el impacto que tendrá para la vida eterna todo lo que hacemos para el Señor. Porque creo que si estuviéramos conscientes de ello, estaríamos trabajando para abonar en nuestra cuenta celestial, como mencionó nuestro amado Señor Jesucristo, que Él dijo, no hagáis tesoros en la tierra, sino más bien hacer tesoros en los cielos. El mismo apóstol Pablo, ahí en el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 14, dice, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Y está hablando de cuestiones financieras, tú lo puedes leer todo el capítulo entero para que te des cuenta que en el contexto está hablando de situaciones financieras. Y en el versículo 17 dice, no digo esto esperando que me envíen una ofrenda, más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Y bueno, ahí nos habla de eso, de que tenemos una cuenta celestial. Yo lo único que te doy un consejo es que siembres en buena tierra, no donde te sientas manipulado, forzado, solamente movido por tus emociones. Hay mucho peligro en esta situación hoy en día. Veo en las redes sociales, en las diferentes plataformas, gente pidiendo diezmos, pidiendo dinero, pactos y cosas como esas. Tienes que tener mucho, mucho cuidado. Y bueno, en el versículo número 17 vemos también a otra mujer. Dice que esta muchacha comenzó a seguir a Pablo y gritaba diciendo, estos hombres son seguidores, servidores del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de la salvación. Yo por mucho tiempo no podía entender si, yo decía, si no está diciendo nada equivocado, está diciendo una verdad. Pero después entendí que el diablo no es más diabólico que cuando dice una verdad para hacernos caer en una trampa. Como cuando en Mateo capítulo 4, Satanás le dice a Jesús dice que lo lleva a la ciudad santa, a la ciudad de Jerusalén, lo lleva en el templo, en el lugar más alto y le dice, tírate de aquí abajo. La escritura dice, a sus ángeles enviará para que te lleven en sus brazos y tu pie no tropiece en piedra alguna. Y vemos así las mentiras del enemigo, vemos ahí en el libro de Génesis, ¿verdad? Cuando engaña a Eva y le dice, no morirán, Dios sabe que serán como dioses y les serán abiertos sus ojos y sabrán distinguir entre el bien y el mal. Y había cierta verdad en ello, pero en medio de todo eso era para hacerles caer en una trampa y arruinar sus vidas. Y así nosotros también tenemos que tener mucho cuidado con ello. Entonces, podemos entender que si Pablo aceptaba estas palabras, si aceptaba, por decirlo de alguna manera, esta promoción a su ministerio, esto nos enseñaría hasta el día de hoy que podemos eh, mezclar las cosas cristianas con la brujería, la hechicería, el, bueno, todas esas cosas, ¿verdad? Que se mueven en el ambiente
de las tinieblas, la santería, las cartas y todo ello. Y bueno, podemos, aún así, siendo claro aquí la escritura, muchas personas que se dicen creyentes, que se dicen cristianos, están involucrados, ya hacen una mezcla entre lo santo y lo profano. Y bueno, pero aquí tenemos la palabra de Dios que nos advierte que no podemos hacer una mezcla entre una cosa y la otra. Y bueno, nos vemos mañana con una nueva meditación. Que el Señor les bendiga y nos vemos muy pronto.